El prólogo de Orid, 1 de abril. Santa María Egipciaca. La biografía de esta maravillosa mujer fue escrita por San Sofronio, patriarca de Jerusalén. Una vez, durante la gran Cuaresma, cierto hieromonje, el anciano Zósimo, se internó en el desierto más allá del Jordán, a una distancia de 20 días de camino. De repente, vio a un ser humano de cuerpo marchito y desnudo, con el pelo blanco como la nieve, que salió huyendo al ver a Zósimo. El anciano corrió tras él un buen trecho, hasta que esa persona se detuvo en un arroyo y le gritó: «Abba Zósimo, perdóname por el amor de Dios. No puedo presentarme ante ti, porque soy mujer y estoy desnuda». Zósimo entonces le arrojó su manto con el que ella se cubrió, y luego se mostró ante él. El anciano se había asustado al escuchar su nombre pronunciado por la boca de esa mujer desconocida. Tras la prolongada insistencia de Zósimo, la mujer relató la historia de su vida. Había nacido en Egipto y a la edad de 12 años había comenzado a llevar una vida libertina en Alejandría, donde había vivido 17 años en la prostitución. Impulsada por la llama adúltera de la carne, un día subió a bordo de un barco que zarpaba hacia Jerusalén. Al llegar a la ciudad santa, quiso entrar en la iglesia para venerar la honorable cruz, pero una fuerza invisible la retuvo y no le permitió entrar. Con gran temor, contempló el icono de la Santísima Madre de Dios en el vestíbulo y oró para que se le permitiera entrar en la iglesia para venerar la honorable cruz, al mismo tiempo que confesaba su pecado e impureza, y prometía que, después, iría donde la Virgen Purísima quisiera dirigirla. Entonces se le permitió entrar en la iglesia. Después de haber venerado la cruz, volvió al vestíbulo y ante el ícono dio gracias a la Madre de Dios. En ese mismo momento oyó una voz que le decía: «Si cruzas el Jordán, encontrarás la verdadera paz». Inmediatamente compró 3 panes y partió hacia el Jordán, llegando allí la misma noche. Al día siguiente recibió la Santa Comunión en el monasterio de San Juan y cruzó el río Jordán. Permaneció en el desierto durante 48 años, en gran angustia y temor, luchando con pensamientos impuros como si fueran bestias salvajes. Se alimentaba de plantas. Después de terminar su relato, cuando se puso de pie para orar, Zósimo la vio levitar en el aire. Ella le rogó que le llevara la Santa Comunión al año siguiente a la orilla del Jordán, donde iría a recibirla. Al año siguiente, Zósimo llegó con la Santa Comunión a la orilla del Jordán por la noche. El anciano se preguntaba cómo haría la santa para cruzar el Jordán. Luego, a la luz de la luna, la vio acercarse al río, hacer la señal de la cruz sobre él y caminar sobre el agua como si fuera tierra firme. Después de hablar con Zósimo, le rogó que, un año más tarde, fuera al mismo arroyo donde habían hablado por primera vez. Zósimo fue y descubrió su cuerpo sin vida en ese lugar. Sobre su cabeza estaba escrito en la arena: «Abba Zósimo, entierra el cuerpo de la humilde María en este lugar. Que el polvo vuelva al polvo». Murió el 1 de abril, la misma noche del sufrimiento salvífico de Cristo, después de haber recibido la comunión de los misterios divinos. Gracias a esta inscripción, Zósimo aprendió por primera vez su nombre y el otro y asombroso milagro que un año atrás, después de recibir la Santa Comunión, había llegado esa misma noche a este arroyo, al que él había tardado 20 días en llegar. Zósimo enterró allí el cuerpo de esta maravillosa santa, María de Egipto. Cuando regresó al monasterio, Zósimo relató toda la historia de su vida y los milagros de los que había sido testigo personalmente. De tal modo el Señor sabe glorificar a los pecadores arrepentidos. Santa María también es conmemorada el 5º domingo de la Gran Cuaresma. La Iglesia la presenta como ejemplo para los fieles en esos días de ayuno y como modelo de arrepentimiento. Descansó en el Señor alrededor del año 530. San Melitón, obispo de Sardés, en Asia Menor. Melitón fue un célebre pastor de la Iglesia del siglo II. Poseía una gran erudición y se esforzó por reunir todos los libros de las Sagradas Escrituras en un solo códice. Con mansedumbre y devoción, Melitón también trabajó para restaurar la paz en la iglesia de la Odisea, que se había visto perturbada por una controversia sobre la celebración de la Pascua. Además, defendió el cristianismo contra los paganos. Viajó a Roma alrededor del año 170
para presentar al emperador Marco Aurelio una apología de la fe y de la Iglesia cristiana. San Melitón, ese hombre culto, piadoso y ferviente, descansó serenamente en el Señor en el año 177. El venerable Procopio el Checo. Procopio nació en el seno de una familia ilustre en Hotish, en la actual República Checa. Fue ordenado sacerdote y luego se retiró a una montaña para vivir el modelo de los ermitaños orientales. El duque Oldrich de Bohemia se encontró accidentalmente con Procopio y le ofreció su ayuda para edificar el monasterio de San Juan el Precursor junto al río Sásava. Este hombre santo murió en el año 1053. Reflexión. ¿Por qué se habla y se escribe tanto sobre los sufrimientos de los hombres santos y las mujeres santas? Porque solo los santos son considerados vencedores. ¿Y cómo alguien podría llegar a ser un vencedor sin combate, dolor y sufrimiento? En la simple guerra terrenal, nadie puede ser considerado vencedor o héroe si nunca ha estado en un combate, si no ha soportado mucho y sufrido mucho. ¿Cuánto más, pues, en la guerra espiritual, donde la verdad es conocida y donde la autojactancia no solo no ayuda en absoluto, sino que, en realidad, resulta un obstáculo? El que no combate por causa de Cristo, ya sea contra el mundo, el diablo o sí mismo, ¿cómo podría ser contado entre los soldados de Cristo? ¿Cómo podría estar junto con los victoriosos compañeros de Cristo? Santa María le habló a Abba Zósimo de su terrible combate espiritual. Pasé los primeros 17 años en este desierto, luchando con mis pensamientos lujuriosos como si fueran bestias salvajes. Quería comer carne y pescado que en Egipto había tenido en abundancia. También quería beber vino, y aquí ni siquiera tenía agua para beber. Quería escuchar canciones profanas. Lloraba y me golpeaba el pecho. Le rezaba a la Purísima Madre de Dios para que desterrara de mí esos pensamientos. Después de mucho llorar y golpearme en el pecho, vi una luz que me rodeaba por todas partes, y una paz milagrosa se apoderó de mí. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús en la muerte. Primero, como yació en el sepulcro el cuerpo sin vida de aquel que les había dado vida a los muertos. Segundo, como contra él, aunque estuviera muerto, aumentó el odio de sus enemigos. Tercero, como sus discípulos se encerraron en una casa por temor a los judíos. Juan capítulo 20, versículo 19. Sermón sobre el cumplimiento de la gran profecía. Maltratado y afligido, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Isaías capítulo 53, versículo 7. Con muchos siglos de anterioridad, el profeta visionario Isaías vio el terrible sacrificio en el Gólgota. Desde lejos vio al Señor Jesús como cordero llevado al matadero. El cordero se deja llevar al matadero del mismo modo que se deja llevar al prado, sin resistencia, sin agitación y sin malicia. Así el Señor Jesús se dejó llevar al matadero sin resistencia, sin agitación y sin malicia. Ni siquiera dijo: hombres, no hagan esto. Ni siquiera preguntó: ¿por qué hacen esto conmigo? Ni siquiera condenó a nadie. Ni siquiera protestó. Ni siquiera se enojó. Ni siquiera pensó mal de sus jueces. Cuando la corona de espinas hizo brotar su sangre, permaneció en silencio. Cuando los escupitajos ensuciaron su rostro, se quedó callado. Cuando su cruz se le hizo pesada en el camino, la soportó. Cuando su dolor se hizo intolerable en la cruz, no se quejó a los hombres, sino al Padre. Cuando expiró, dirigió su mirada y suspiró al cielo, no a la tierra, porque la fuente de su poder es el cielo, no la tierra. La fuente de su consuelo está en Dios, no en los hombres. Su verdadera patria es el reino celestial, no el reino terrenal. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Esto fue lo primero que dijo San Juan el Bautista cuando vio al Señor. Y allí, en el Gólgota, se cumplió esa profecía. He aquí, bajo el peso de los pecados del mundo entero, el Cordero de Dios yace inmolado y sin vida. Hermanos,
Este inmenso sacrificio también fue hecho por nuestros pecados. La sangre de ese Cordero manso y sin pecado fue derramada para todos los tiempos y todas las generaciones, desde el primero hasta el último hombre en esta tierra. Cristo también padeció los dolores de la cruz por los pecados que nosotros cometemos cada día. También lloró en el huerto de Getsemaní por nuestra maldad, nuestra impotencia y nuestra impureza. También por nosotros derramó su sangre. No despreciemos entonces, hermanos, el precio tan alto que pagó por nosotros. Solo por ese sacrificio de Cristo tenemos algún valor como seres humanos. Sin ese sacrificio, o si rechazamos ese sacrificio, nuestro valor es igual a cero, es igual al humo sin llama o a la nube sin luz. Oh Señor, en inigualable misericordia, ten piedad de nosotros. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.